Hola Martín, te escribo porque anoche me quedé mirando una de las torres que diseñé en Puerto Madero y sentí que le había fallado a la ciudad. Mi nombre es Sofía, soy arquitecta y pasé 10 años convencida de que el éxito era sinónimo de perfección fría. Diseñé edificios de cristal donde las ventanas no se pueden abrir, donde el aire está siempre a la misma temperatura y donde el silencio es tan caro que te termina por asfixiar. Vivía en un piso 25 rodeada de materiales importados y tecnología de punta. Mi casa era como una obra de arte, pero no era un hogar. Me pasaba las noches mirando el horizonte, viendo miles de luces encendidas en otras torres, y me daba cuenta de que yo era la arquitecta de la soledad moderna. Había creado espacios donde la gente no tiene que cruzarse, donde los ascensores son rápidos para que no tengas que hablar con nadie, y donde las paredes son tan gruesas que no escuchás si el vecino de al lado está llorando o festejando algo. Llegó un punto en que entrar a mi propio departamento me generaba un nudo en la garganta. No era una enfermedad, era una saturación de vacío. Me sentía una extraña en mi propia creación. Una noche simplemente no pude entrar. Me quedé en el pasillo mirando la puerta de seguridad de mi casa y sentí que si cruzaba ese umbral me iba a convertir en una estatua de mármol más. Sin pensarlo, bajé la calle y empecé a caminar. Crucé la ciudad de punta a punta, dejando atrás los ventanales y el acero, hasta que llegué a esos barrios donde el tiempo parece haberse detenido en los años 50. Me senté en el umbral de un edificio viejo, de esos que tienen la pintura descascarada y los balcones llenos de macetas improvisadas con latas de conserva. Hacía frío, pero ahí afuera el aire se sentía más real. Un hombre mayor salió a baldear la vereda, me miró y sin pedirme explicaciones me dijo: cuidado los pies, nena, que el agua está helada. ¿Querés un banquito? Ese gesto mínimo, esa conexión humana sin pretensiones me desarmó por completo. Me quedé charlando con él, me contó que en ese edificio, cuando alguien se enferma, todos se enteran porque se escuchan las ollas o porque el cartero pregunta. Me di cuenta de que mi arquitectura perfecta había eliminado lo más importante, la vulnerabilidad que nos une. Yo había diseñado edificios para evitar el conflicto, pero también había evitado el amor, la charla y el roce. Esa noche volví a mi casa, pero yo ya no era la misma. Decidí renunciar a los grandes estudios que solo buscaban metros cuadrados rentables. Ahora me dedico a lo que se llama arquitectura del encuentro. Trabajo recuperando espacios vecinales, centros culturales y viviendas sociales donde el patio es el protagonista. Ya no me importa que una pared esté perfectamente nivelada si esa pared no va a sostener una foto familiar o el dibujo de un nieto. Aprendí que la verdadera estructura de un edificio no es el hormigón armado, sino los hilos invisibles que se tejen entre los que lo habitan. Te mando esto, Martín, porque vos mostrás la piel de la ciudad, pero también lo que late debajo. No dejes de filmar los edificios viejos, porque en su desgaste está nuestra verdadera historia. Gracias por ayudarme a recordar por qué elegí esta profesión. Un abrazo, Sofía.